Abriendo su boca, bebió todo el contenido del tubo, para luego dejarlo caer haciendo que el cristal se rompa en pedazos. Esa droga de nuevo, con una mirada molesta, el azabache vio como el villano comenzó a convulsionar de forma errática. De una manera horrorosa, sus piernas se reacomodaron, y la herida en su hombro sanó. Poco a poco, se puso de pie, y todo su cuerpo comenzó a cubrirse de una capa de metal. Su estatura creció hasta alcanzar los 3 metros, y sus músculos tuvieron un aumento de masa muy notable. Su boca se abrió de gran manera, y unos peligrosos y largos colmillos crecieron en ella. Rugiendo, completó su transmutación grotesca, para que su cuerpo se llenara de afiladas púas que se movían al compás de sus rugidos. Haciendo crecer garras metálicas en sus dedos, vio como a un cazador a su presa al espartano: «Te mataré», gritó con una distorsionada voz. Al mismo tiempo, a unas pocas cuadras de distancia y sobre el techo de un edificio, un albino se arrastraba en el suelo con dolor expresado en su desesperado rostro. Esto producto de las decenas de flechas clavadas en su espalda. Otro detalle es que el albino tenía algunos rayos y chispas azules rodeando su lastimado cuerpo. Veo que controlas la energía eléctrica a tu alrededor. Compartimos esa habilidad. Atreus se mostró como el atacante de esta situación. Él sostenía en su derecha el arco de su madre, mientras que en su cintura descansaba su espada. No le había tomado mucho atrapar a este sujeto, por muy rápido que se moviera con su peculiaridad, no era más veloz que él. Lástima para ti, se terminó tu camino. No hay salvación para las personas que tratan de asesinar a un bebé. Con unos fríos ojos azules, el castaño cargó una flecha en su arco, y apuntó al atemorizado villano. Este último, sacó de sus ropajes una jeringa con un líquido, y llorando de dolor, apretó sus dientes. Para luego, inyectarse el líquido en sus venas, y rugir de dolor. Atreus bajó la flecha, al ver cómo los rayos azules del sujeto se arremolinaban a su alrededor. Mientras se ponía de pie, el albino comenzó a tambalearse y a convulsionar para todos lados, mientras gritaba a la par de que se sostenía su cabeza. Y como si de un relámpago se tratase, estalló en rayos dorados, haciendo que Atreus se cubriera sus ojos de la cegadora luz. Poco a poco, apartó su brazo de sus ojos, y abrió ligeramente su boca por la sorpresa. El villano, ahora se había convertido en un cuerpo de energía eléctrica pura. Todo rastro de carne humana en él se había ido, solo era electricidad ahora. «Te mataré», gritó con una aguda y electrizante voz el ente eléctrico, que se hallaba flotando sobre el concreto. Al oír esas palabras, el castaño sonrió de medio lado. «Inténtalo», dijeron al mismo tiempo padre e hijo, que no temieron a las adversidades frente a ellos. Volviendo con Kratos, este trató de alcanzar el hacha en su espalda, pero no llegó a hacerlo cuando un metal líquido voló hasta su mano y la hirió a su abdomen. Desconcertado por el hecho, no reaccionó al puñetazo de acero que la bestia le proporcionó a su mentón, por lo que se elevó varios metros hasta superar la altura de los edificios. Sorprendentemente, su enemigo llegó hasta él de un salto, y tomándolo de su rostro, lo arrojó contra un gigantesco cartel. Atravesando por completo el cartel, cayó en las vías de una estación de trenes. Rápidamente, destruyó el metal que aprisionaba su mano, y logró divisar a los civiles a su alrededor. Largo. Con frustración, Kratos vio que las personas que estaban en la estación comenzaron a reunirse y grabar lo que estaba sucediendo en vez de alejarse. Gruñendo con ira por el hecho, giró en el suelo para evitar las estocadas de las púas de metal de su enemigo que cayó sobre él. El cual había hecho crecer esas púas en su espalda, simulando unas 4 flexibles patas de araña. La bestia lo siguió, para continuar con su ataque, usando sus brazos y patas de araña metálicas. Ante esto, Kratos no tuvo más opción que cubrirse de los golpes, haciendo que sus brazos se tensaran. Desviando un puñetazo, el espartano conectó un derechazo al rostro de su enemigo, y lo apartó de encima suyo con una patada. «Te mataré». Al parecer, la poca conciencia que quedaba en Hiroki solo se centraba en una cosa: matar al que arruinó su trabajo. Corriendo contra el espartano, hizo que sus pies se atraparan en un metal, y lo tacleó contra un vagón, atravesando este en el proceso. «Te mataré, bastardo». Hiroki escupió de su boca una cantidad considerable de metal líquido, que aprisionó por completo al espartano.
y con su enemigo atrapado, lo comenzó a golpear de manera brutal, haciendo crecer garras y 2 brazos extras en su cuerpo. Ante los demoledores golpes, el vagón salió de sus rieles y su estructura metálica se fue deformando más y más. Pasando los segundos, el villano se detuvo y retrocedió, para ver al adolescente hundido entre los restos del vagón. Sonriendo de forma oscura pensó que lo había matado. Débil, pronunció con una fría voz el fantasma de Esparta, que con un poco de fuerza rompió sus ataduras. Y en menos de un segundo, el hacha del Leviatán voló para rebanar en un vuelo de ida y vuelta los brazos extras de su enemigo, que gritó de dolor. Llegando hasta su enemigo, Kratos le conectó un demoledor puñetazo en el centro de su estómago, lo que hizo que perdiera el aire. Alcanzando una espada del caos en su espalda, hizo que la hoja se calentara al rojo vivo, y la clavó en el centro de su pecho para sostenerlo. Teniéndolo bajo su dominio, el espartano tomó con fuerza el brazo derecho del villano y con un rugido espartano se lo arrancó. ¡Ah! Gritó de manera desgarradora el ser hecho de metal, que sintió el dolor de perder una de sus extremidades originales. Pero su tortura no acabó allí, cuando fue golpeado en su cara para silenciar sus gritos, y hacer que saliera volando del vagón, para así caer de espalda en los rieles de las vías de tren. Aún teniendo la espada clavada en su pecho, y la cadena del arma siendo lo único que lo conectaba a su enemigo, se retorció un poco con dolor. Suficiente, pronunció tétricamente el espartano, que, aún sosteniendo la cadena con su mano izquierda, pisó el cuello de su enemigo para callarlo. Él alzó su mano derecha, y atrajo el hacha del Leviatán a su mano. Levantando el arma, iba a acabar con la vida de su enemigo. ¡Alto, Kratos! Justo en ese momento, la silueta gigante de Mt. Lady se hizo presente para llegar hasta donde estaban ambos combatientes. En ese pequeño momento de distracción, el villano clavó una de sus patas de araña metálica en el hombro del azabache, justo donde estaba la herida de bala del adolescente. Esto hizo que Kratos gruñera de dolor. Estúpido. Haciendo uso del brazo que le quedaba, se quitó la espada de su pecho, y tomó el rostro del espartano. Para así, empujarlo y saltar con él, para elevarse sobre las vías. En ese preciso instante, un tren bala pasó por las vías en las que antes estaban, y ambos cayeron sobre el tren bala. ¡Oh no, Mt! Lady vio como el tren pasaba, llevándose a su protegido y al villano. Era imposible que lo alcanzara, el tren iba a más de 200 km por hora. Pero sabía dónde estaba la siguiente estación. Activando su peculiaridad, creció de gran manera para correr a la siguiente estación de trenes. De nuevo en el tren, vemos como el ser hecho de metal estampó contra el techo del tren al espartano, brazo por brazo, y Loki vio con una torcida sonrisa como el hombro de su enemigo tenía un agujero considerable, y no paraba de chorrear sangre. Kratos, aún en el suelo, tomó la muñeca de su enemigo y la apretó, para tratar de zafarse de su agarre. Pero abrió en grandes sus ojos, para luego patear el estómago de su enemigo y apartarse de donde estaban. Rápidamente, usó su hacha para clavarla en el techo, y mantenerse firme. Justo en ese mismo lugar, 2 siluetas en forma de 2 relámpagos dorado y azul cayeron allí. Las siluetas se mostraron como Atreus, que tenía encima suyo al villano eléctrico que lo atacaba con puñetazos. ¡Suéltame de una vez! Enojado, el castaño provocó que una onda de rayos dorados golpeara a su enemigo, que salió disparado hacia su hermano de metal. Atreus se puso de pie rápidamente, y usó su espada para mantenerse de pie en el tren. La velocidad a la que viajaban, les dificultaba estar de pie establemente. Mientras que el ser hecho de metal, se mantenía firme usando su magnetismo, y el villano eléctrico mantenía una corriente eléctrica bajo sus pies. Padre e hijo estuvieron frente a frente con las bestias elementales, que los veían con una macabra mueca. Ambos usaron sus capacidades eléctricas para mantenerse unidos al techo del tren, y así volver a empuñar sus respectivas armas. Llevando una mano a su hombro, el espartano congeló la herida para evitar la pérdida de sangre. Atreus desenfundó el cuchillo que su padre le regaló, y concentrando los rayos dorados en él, hizo que una espada eléctrica se formara. «Chispas es mío», avisó el castaño, que, con sus 2 espadas en mano, desapareció en un flash para arremeter contra su enemigo al otro lado del tren bala.
Consiguiendo su cometido, Atreus rebanó el brazo derecho del ser eléctrico con una de sus espadas, y lo tacleó para quedar en uno de los extremos del vagón. Por su parte, Kratos dejó su hacha en su espalda, y dando un paso al frente, se vio dispuesto a comenzar una pelea a puño limpio. Y su enemigo de metal no tuvo problemas con ello. Ambos se encontraron para chocar puños, y los golpes no se hicieron esperar. El espartano no tuvo problemas en esquivar los ataques por parte de las varias extremidades de su contrincante, pero le costaba acercarse lo suficiente. En cuanto a Hiroki, estaba furioso de que todos sus ataques fueran esquivados. «Quédate quieto». En un arrebato de ira, el hombre metálico escupió una gran cantidad de metal líquido, que atrapó los brazos del azabache contra su torso. Usando sus patas de araña, intentó acribillarlo, pero el adolescente no tuvo problemas en moverse de un lado a otro. ¿Pero qué demonios es eso? Sin embargo, dentro del vagón, las personas entraron en pánico al ver unas patas de araña atravesar el techo de los vagones. El conductor del tren, al ver esto, corrió a la cabina para aumentar la velocidad y escapar de lo que sea que los estaba atacando. Esto se está complicando. Se dijo a sí mismo Atreus, que chocó sus espadas con las hojas de electricidad que su enemigo había formado en sus manos. Gruñendo, el castaño sintió los miles de voltios recorrer su cuerpo, y un poco de sangre no tardó en escaparse de su boca y cortes que presentaba su cuerpo. Apretando el mango de sus espadas, se zafó del forcejeo para lanzar dos cortes que conectaron en el pecho de su enemigo. El sonido de los sables de electricidad no se hizo esperar, y las batallas se estaban alargando demasiado. Debían acabar antes de que la situación pase a mayores. Con un esfuerzo de fuerza bruta, Kratos rompió sus ataduras, y atrapó dos de las patas de araña que trataron de empalarlo. Sin dudarlo, las arrancó brutalmente, y la sangre no tardó en filtrarse por los orificios del techo del vagón. Lo que hizo que los civiles allí temieran aún más por su vida. Pateando a su enemigo, lo alejó para rápidamente tomar su hacha. Con velocidad, la lanzó aparentemente hacia el villano, y al mismo tiempo, corrió contra él. «Fallaste, imbécil», bromó con burla el ser hecho de metal, que esquivó fácilmente el hacha que pasó por el costado de su cabeza. Con intenciones de atacarlo, hizo que las garras en su único brazo crecieran, pero se mostró confuso cuando vio cómo el azabache abría su mano, como si esperara algo. Sus ojos se llenaron de incredulidad, cuando una espada voló por su costado, y aterrizó en la mano del espartano. Empuñando la hoja de alfeín, Kratos hizo que el filo de la espada brillara en un intenso azul, y de un simple tajo ardiente, cercenó el único brazo de su enemigo, el cual gritó de dolor a la par del llanto de dolor de su hermano. Al mismo tiempo, Atreus atrapó el hacha del Leviatán, y haciendo que la hoja se congele, esquivó el corte que su enemigo le lanzó, y con un hábil movimiento, rebanó sus dos piernas. Parándose victoriosos frente a sus respectivos enemigos, Kratos y Atreus demostraron poseer una gran coordinación y habilidad mutua a la hora de pelear. El solo ver cómo intercambiaron armas en medio de la pelea, era prueba de ello. Arrojando la espada al cielo, Kratos alzó su mano para que el hacha del Leviatán volviera a él. Esta acción fue imitada por el castaño, que abrió su mano para atraer su espada. Los villanos elementales se dejaron caer sobre el techo del tren, muy debilitados, pero no muertos. Un poco de conciencia vino a sus mentes, y supieron que solo les quedaba una opción. No podían ganar, debían huir. Ese era el instinto más primario que gritaba en sus mentes. Viéndose entre sí, se asintieron para ejecutar su plan de fuga. Poniéndose de pie, el villano de metal sonrió de manera desquiciada: «¿Serán ellos o nosotros?». Según dijo eso, el villano eléctrico apoyó su mano sobre el tren, y descargó la mayor parte de su energía eléctrica en dirección a la cabina principal del tren. Esto provocó que friera los controles, y que el tren bala aumentara su velocidad a todo lo que daba. Debido a eso, Kratos y Atreus se vieron obligados a clavar sus armas en el techo para mantener su equilibrio. Lo que evitó que hicieran algo, cuando el ser hecho de metal hizo su parte del plan. Usando las máximas capacidades de su magnetismo, hizo que los rieles del tren se conectaran con los rieles que venían a contramano, lo que generaría un choque masivamente destructivo con el otro tren bala. Y si los cálculos no fallaban, colisionarían en medio de la estación de trenes.
Elevando su vista, Hiroki sonrió aún más al ver un gran avión de aerolíneas sobre ellos. Llevando al límite sus capacidades magnéticas, tuvo una fuerte jaqueca, pero valió la pena cuando vio cómo las turbinas del avión se estrujaban hasta destruirse. Nadie saldrá vivo de aquí, ustedes pierden. Gritó victorioso el villano metálico, que al igual que su hermano, se prepararon para saltar del tren y escapar. Pero eso no pasó, cuando dos espadas ardientes, conectadas con cadenas, atravesaron el pecho del villano metálico. Al mismo tiempo, el ser eléctrico se vio atrapado en un peligroso abrazo de oso, producto del castaño de ojos azules. Se acabó, declararon simultáneamente padre e hijo, con unos ojos tan fríos que congelarían el mismo infierno. Kratos jaló de sus cadenas, y atrapó el cuello del ser de metal con una de sus manos. Sin rodeos, comenzó a estrujar su cuello, haciendo que se oyera el molesto sonido del metal siendo doblado. Perdiendo el aire de sus pulmones, Hiroki lentamente comenzó a perder su forma de bestia, y su cuerpo se encogió para volver a la normalidad. Pero eso no significaba que recuperara las extremidades que perdió. Con una mirada asustada, y con sus ojos llorosos e inyectados en sangre, supo que su fin estaba frente a él. Con un simple aprieto en su agarre, Kratos rompió el cuello del peligris, que perdió todo rastro de vida en su cuerpo. Sin piedad, arrojó el cadáver a las vías del tren, solo para que el tren bala lo arrollara y los destruyera en cientos de diminutos pedazos. Por otro lado, Atreus apretó con fuerza el cuerpo de su enemigo, haciendo que éste gruñera de dolor. Veamos qué tanto te gusta la electricidad. Dadas esas palabras, el castaño comenzó a acumular todos los rayos dorados alrededor de su cuerpo. Poco a poco, comenzó a recargar a su enemigo, que no le tomó mucho descubrir el plan del Ojiazul. Imagino que sabes lo que sucede cuando sobrecargas una batería. Sonriendo de manera torcida, Atreus aumentó la descarga de electricidad, que hacía que los rayos dorados y azules se fusionaran y bailaran entre sí. Estalla. Gritando con fuerza, Atreus llevó a su máximo la intensidad de sus rayos, y simuló el estallido de un relámpago. Lo que hizo que el ser hecho de electricidad estallara en una corriente eléctrica, que solo dejó como rastro una pequeña quemadura en el techo del tren. Tambaleándose de un lado a otro, Atreus se mostró con la parte superior izquierda de su sudadera quemada, mientras tenía una sonrisa estúpida y sus ojos girando hacia todos lados. Esa explosión y sobrecarga también lo afectó a él. Jejeje, papá, escucho borroso. Dijo de manera estúpida. Esa sobrecarga de electricidad hizo un cortocircuito en su cabeza. Por su parte, Kratos saltó para atravesar la ventana de la cabina del conductor del tren. Allí, se encontró con el conductor del tren, que tenía sus manos algo quemadas, producto de la descarga eléctrica. A su lado, había una mujer que estaba vendando las manos del conductor. Supo reconocer a la mujer, era la madre del niño que le pidió el periódico esta mañana. ¿Puedes detener el tren?, preguntó con seriedad el azabache, que recibió una respuesta negativa. No. Frió el panel del control y vamos a máxima velocidad sin frenos. La estación Sanso está a 15 kilómetros, nos estrellaremos contra el otro tren. Estamos perdidos. Fue el último grito de lamento del conductor, que estaba resignado a su final. Llorando de forma impotente, solo mantuvo la cabeza baja. ¿Qué harás?, fue la pregunta de la pasajera, que terminó de vendar las manos del conductor. El mismo niño que vio esta mañana se acercó a su madre, y se abrazó a la pierna de su progenitora. Él, y todos los pasajeros, solo pudieron ver con esperanza al fantasma de Esparta. ¿Nos salvarás, señor?, preguntó atemorizado el pequeño, que aún se aferraba a la pierna de su madre, la cual le acariciaba el cabello para tranquilizarlo. Sin dar una respuesta, Kratos salió por la ventana del tren, y se paró al borde del techo y de brazos cruzados. Estaban viajando a más de 250 kilómetros por hora, y solo faltaban minutos para la colisión. Además, tenía a un avión lleno de pasajeros, cayendo en dirección a un rascacielos. Con su mente trabajando a 1000 por hora, pensó en las pocas opciones que tenía. La más clara era descarrilar el tren, para perder un menor número de vidas, y luego improvisar con el avión. Bajando su mirada, vio la angustia en los pasajeros. Hombres, mujeres, niños y ancianos eran los que tenían sus esperanzas de vida puestas en sus manos.
Okachan, tengo miedo. El mismo niño de antes se abrazó entre sollozos a su madre. Esto, en busca de seguridad ante la atmósfera de pánico y miedo que se estaba formando. Varios de los pasajeros estaban perdiendo las esperanzas y pensaron en solo aceptar su destino. No hay opción. Atreus, llamando al castaño, mantuvo su seria vista en el tren bala que venía hacia ellos a lo lejos. Aunque detuviera este tren, el otro no alcanzaría a frenar a tiempo. Aquí, señor. El castaño se paró detrás de su padre, con un tique en todo su cuerpo, y varias chispas y rayos rondando por su cuerpo. Tienes que detener al otro tren. El ojiazul parpadeó unos segundos con incredulidad. No me importa cómo lo hagas, solo ve y deténlo, dada la orden por Kratos. Atreus asintió ligeramente. Parándose al borde del techo del tren, aprovechó la sobrecarga de energía en su cuerpo, y en pocos segundos rompió la barrera del sonido en forma de un rayo dorado, y llegó hasta encima del techo del otro tren bala. Muy bien, Atreus, prueba de fuego. Hay decenas de vidas en tus manos. Suspirando con nerviosismo, no pudo evitar sentir sus manos temblar por la adrenalina. Riendo un poco de manera nerviosa, solo pudo arrancarse los restos de su sudadera, para quedar con una camiseta negra. De esta manera, trató de apartar los nervios en su mente. De manera simultánea, ambos adolescentes saltaron sobre las vías, y no pasó mucho para que el tren los chocara. ¿Qué están haciendo? Incrédulos, los pasajeros de los trenes vieron como padre e hijo usaban su propio cuerpo para frenar el avance de los trenes. Ambos clavaron sus manos en la parte delantera del tren, y enterraron sus pies en los rieles. Partiendo los maderos de las vías, los dos gruñeron con esfuerzo. Tensando sus músculos, las venas se remarcaron en el cuerpo de Kratos, y el hielo que cubría la herida de bala en su hombro se destruyó. Mientras que Atreus activó su armadura de rayos para obtener más resistencia y fuerza. Todos los pasajeros casi cayeron cuando el tren entero se sacudió ante la disminución de velocidad del tren. Está funcionando. No te rindas, chico, gritó un viejo que estaba en el vagón del conductor, viendo cómo la velocidad estaba disminuyendo poco a poco. ¡Alag!, gruñó con dolor el espartano, al sentir como la herida en su hombro se abría más de la cuenta. ¡Diablos! Gritando con fuerza, Atreus oyó como su camiseta se desgarraba, al igual que sentía como sus músculos se acalambraban. Ambos miraron a sus espaldas, y vieron que se les estaba acabando el tiempo. Ahora era todo o nada. Usando solo uno de sus brazos, Atreus mordió su dedo, y con la sangre que se escurrió de él, dibujó en la pared delantera del tren dos runas. Dao y Kaumar. Chocando sus manos electrizadas en las runas, invocó a dos troles colosales, que se posicionaron a los costados del tren para ayudarlo a detenerlo. No quedándose atrás, Kratos provocó que sus ojos tuvieran un brillo morado. Y usando el don de Hades, abrió dos portales al inframundo en el suelo. De esos agujeros, surgieron dos gigantescas y bizarras manos, que sostuvieron al tren bala para frenar su avance. Ambos trenes se sacudieron con violencia, haciendo que los pasajeros cayeran o se golpearan por los bruscos movimientos. Dando un último movimiento que terminó de sacudir el tren, este permaneció quieto. Lo logró. Una joven universitaria se levantó de suelo para ver por las ventanas, que ahora estaban en la estación Sanso. Y frente a ellos, estaba el otro tren que iba a colisionar con el suyo. Poco a poco, los pasajeros bajaron de los trenes, con sus corazones al borde de un paro cardíaco. Rápidamente, se dirigieron al frente del tren, solo para encontrarse con el espartano y nórdico en la posición en la que antes estaban, con sus cabezas agachadas. Las manos del inframundo habían desaparecido sin que nadie se diera cuenta, al igual que los troles eléctricos de Atreus. Con sorpresa, todos fueron expectantes de cómo el espartano escalaba hasta encima del tren, y levantaba su vista para ver a un avión caer desde el cielo. Moviendo su vista a un costado, observó cómo Lady y Kamui Watts llegaban a la escena. Concentrándose en su hijo, vio que éste se había dejado caer sentado sobre el suelo, con sus brazos y piernas temblando a más no poder. Su mente no tenía descanso, aún debía detener la colisión de un avión con un rascacielos. Atreus, evacua la calle 36 con la ayuda de todos los héroes que encuentres. Con un plan ya elaborado, Kratos respiró con cansancio.
Tomando su hacha, la arrojó al suelo, y sostuvo las espadas de caos en cada una de sus manos. Para la sorpresa de todos los presentes, y los héroes que acababan de llegar a la escena, vieron cómo algo comenzaba a crecer en la espalda del azabache. En solo unos segundos, la parte trasera de las prendas superiores del espartano se destruyeron, dando lugar a algo increíble. Las majestuosas y emplumadas alas de Ícaro se alzaron sobre la espalda del fantasma de Esparta. No dando lugar a pérdidas de tiempo, Kratos dio un salto, y comenzó a sortear los aires con las legendarias alas de la mitología griega. En pocos segundos, se elevó sobre el avión, y aterrizó encima de él. Viendo la situación, supo que debía cambiar la trayectoria de vuelo, o si no, una tragedia como la del 11 de septiembre se repetiría. Arrojando sus espadas, a cada ala del avión, vio con éxito cómo éstas se clavaban en su objetivo. Apretando sus dientes, jaló con fuerza de la cadena de su derecha, para hacer girar al vehículo aéreo. Con dolor, sintió como la herida en su hombro comenzaba a desgarrar sus músculos, y por la tensión que se estaba generando, su chaqueta marrón comenzó a destruirse. Pero consiguió su cometido, cuando logró que el avión girara para apenas esquivar al rascacielos con el que iba a estrellarse. Jalando de sus cadenas, regresó sus espadas a sus manos. Con sangre bajando por su boca, Kratos respiró de manera agitada, sentía como la runa maldita en su pecho estaba actuando. Dirigiéndose al frente del avión, hizo una seña a los pilotos, que entendieron que el espartano les estaba pidiendo que se mantuvieran junto a todos los pasajeros en la parte trasera del avión. Abriendo nuevamente las alas de Ícaro, Kratos saltó del avión, y a los pocos segundos, descendió para aterrizar en medio de la calle. Con un vistazo general, supo que esta era la avenida más grande de la ciudad, y que estaba evacuada. Atreus y los héroes profesionales habían hecho su parte. Arrojando su chaqueta al suelo, plantó sus pies en el concreto, y encaró su vista al colosal avión que se dirigía hacia él. Abriendo sus brazos, la esperó, y ésta no tardó en chocar con él. Pero jamás tocó el suelo, ya que el fantasma de Esparta estaba haciendo uso de todas sus fuerzas, para cargar sobre él todo el peso del avión. Enterrando sus dedos en el metal de la nariz del vehículo aéreo, ésta lo arrastró hacia atrás, dejando una gran zanja de destrucción a su paso. ¡Ag! Apretando los dientes, el azabache sintió como su pecho y torso se incrustaba contra la nariz del avión. Ahogando los quejidos de dolor, sintió como los vidrios y trozos de metal se estaban enterrando en su torso. Los pasajeros casi se cayeron, ante la sacudida y disminución de velocidad que el gigante avión sufrió. Esto les dio esperanzas. Kratos escuchó cómo su sudadera se desgarró, al igual que su camiseta. La herida de su hombro se abrió aún más, dejando que grandes cantidades de sangre salieran a chorros. ¡Ah! Gritando con esfuerzo, trató de soportar el dolor de sus brazos y hombros separarse de su cuerpo, y el lento desgarre de los músculos de sus brazos y piernas enterradas en el concreto del suelo. Los pasajeros, y el público a lo lejos, solo estaban rezando o animando al adolescente, que lo estaba dando todo para detener el avión. Pero las esperanzas de varios comenzaron a perderse, cuando poco a poco los brazos y piernas de Kratos comenzaron a fallar, y el avión estaba a punto de aplastarlo a él y luego estallar. Esto último, producto del impacto contra el suelo que Kratos trataba de evitar. Por favor, no te rindas. Ese grito hizo que el espartano abriera sus ojos para voltear y ver a lo lejos a la mujer de antes, que cargaba a su hijo en sus brazos. Ambos estaban a salvo, junto al resto de pasajeros que antes estaban en los trenes, sin embargo, ella estaba llorando. Abrazando a su hijo, veló por la seguridad del espartano y los pasajeros del avión. ¡Por favor! Rompiendo en llanto, miró directo a los ojos al adolescente. ¡No te rindas! Fue el último y más fuerte grito que se escuchó por parte de ella. Tú puedes hacerlo. Esta vez fue el grito de un adolescente de secundaria que estaba en el interior del avión, sosteniéndose de un asiento. Por favor, sálvanos. No te rindas, chico. No te rindas. Los gritos del público, los héroes y los pasajeros del avión siguieron animando al adolescente, que solo bajó la cabeza para ganar una mirada completamente seria. Con un fuerte destello en sus ojos de avellana, sus brazos comenzaron a chispear.
Un grito espartano resonó por toda la ciudad, a la par de que una llamarada de fuego se desataba en los brazos de Kratos, que acababa de activar la ira de Esparta. Si alguien hubiera estado cerca del azabache, hubiera escuchado el sonido grotesco de sus brazos tronar y dislocarse. La sangre que salía de su herida estaba manchando el avión que seguía en movimiento. Pero al cabo de unos segundos, todo el vehículo aéreo se acudió, y se mantuvo inclinado en el aire, pero estaba quieto. Increíble, un hombre del público no pudo evitar su sorpresa, al ver cómo el espartano había detenido la colisión de un gigantesco avión usando solo su fuerza. Y, además, aún cargaba con todo ese peso sobre él. Lentamente, Kratos bajó el avión al suelo, y los pasajeros se sintieron aliviados de sentir que el movimiento turbulento se había detenido. Poco a poco, estos fueron bajando del avión. Y lo primero que hicieron, fue correr a la parte delantera del avión. Solo para encontrarse con la escena, que hizo que varios de los pasajeros casi tuvieran un paro en el corazón. El fantasma de Esparta estaba con la cabeza baja, con su cabello cubriendo sus ojos y aún sosteniendo la nariz del avión. Los músculos de sus brazos y pecho estaban temblando sin control, y la herida de su hombro se volvió una desagradable rasgadura de carne que no dejaba de sangrar. Sus piernas estaban enterradas en el destruido concreto, pero se podía apreciar que sus calzados desaparecieron totalmente, y que sus pies estuvieran quemados solo hizo la escena aún peor. Levantando la cabeza, el espartano soltó la nariz del avión, y sacó sus pies entre los escombros. De forma casi espectral, el adolescente se mantuvo de pie entre los pasajeros, que al ver su estado solo pudieron sentir horror. Descalzo y herido, Kratos abrió su mano para atraer su hacha. Y con ella en mano, y sus espadas siendo arrastradas por las cadenas en sus antebrazos, el espartano comenzó a caminar con la mirada gacha hacia la nada. Justo en ese momento, se escuchó un estruendo que fue producido por Mt. Lady, la cual acababa de llegar en su forma de gigante. Por Dios mío, incrédula, la heroína volvió a su tamaño original para correr en donde estaba el estudiante de la UA que se supone que ella tenía que cuidar. En shock, vio su estado. Estaba descalzo y sus pies quemados, sus brazos estaba colgando a los lados de su cuerpo de forma inútil, y tenía una grave herida de desgarro de carne en su hombro derecho. Tengo que llevarte a un hospital. Saliendo del shock, quiso detener al azabache de marca roja, pero este solo siguió caminando. Vámonos, ignorando la mirada de temor de la rubia, el espartano solo siguió caminando. En las cercanías, varias patrullas de policía, ambulancia e incluso héroes profesionales llegaron a la zona, donde se notificaba a un avión sin control. Pero solo encontraron al avión ya detenido, y a los pasajeros de esta, a salvo.